a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Que el Señor sea bendiciendo su vida, amén. Le vamos a pedir al coro, por favor, que pueda tomar asiento abajo, para que puedan también oír la palabra, para que no se desconcentren y puedan ser bendecidos también. Amén, creo con todo mi corazón que hoy día Dios nos va a ministrar una palabra. Si usted ha venido con necesidad, bueno, este es el día de poder recibir algo de Dios. Amén. En honor al tiempo, le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante. Amén. A medida que usted lo va encontrando, se va poniendo de pie. Estoy un poquito nervioso, hermano, pero eso es bueno. No confiamos en nuestra sabiduría, sino en Dios que pueda hacer algo en esta tarde. Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante. Si alguien ahí pueda, tráeme un poquitito de agua, por favor. Amén, gracias. Marcos capítulo 8, versículo 27 en adelante. Amén, ¿lo encontró? Si lo encontró puede decir amén. Y todos juntos podamos leer la palabra del Señor. Amén. La Escritura dice así, la confesión de Pedro. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Cierra sus ojitos, amén. Oramos al Señor. Padre, te damos gracias, sé que se ha orado por esta tu palabra, pero de igual manera quiero presentarme delante de tu presencia, Señor, no confiando en mis fuerzas, Señor, sino más bien confiando en mis debilidades, Señor, para que tú te glorifiques en esta tarde, en este pueblo que ha venido con un corazón dispuesto, Señor, a ser enseñado, a oír tu palabra y también a irse bendecido, Dios mío, Señor. Respalda esta palabra, este mensaje para gloria y honra de tu nombre, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Démosle la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Reciba su asiento. La confesión de Pedro. Vamos a ir paso a paso para que usted pueda y podamos, mi hermano, llegar a buen puerto, a donde quiero que lleguemos para que usted comprenda lo que quiero compartir con ustedes en esta noche. Amén. En este capítulo 8, desde el versículo 1 en adelante del Evangelio de Marcos, Jesús está con sus discípulos. Se presenta una gran problemática. De hecho, por lo menos acá yo los puse como nota de apunte, que los subtítulos que tiene el capítulo número 8 del Evangelio de Marcos son por lo menos 6, ¿cierto? Y nosotros podemos ir ahí al versículo número 1, que dice alimentación a los 4,000, ¿verdad? El segundo subtítulo lleva la demanda de una señal. El tercero es la levadura de los fariseos. El cuarto, que es el anterior al relato que acabamos de leer como texto base. Un ciego sanado en Betsaida. Lo que acabamos de leer, la confesión de Pedro. Y el último subtítulo que lleva, ¿cierto?, en la subdivisión del capítulo número 8, es Jesús anuncia su muerte. Todo lo que acabo de comentar es
muy importante para poder comprender lo que Pedro confesó ese día. ¿Por qué razón? Porque desde el versículo 1 en adelante Jesús está manifestando señales, ¿ya? Está manifestando maravillas. Les está recordando a todos los que le seguían lo mismo que hizo Moisés en el desierto. Los alimentó de pan, ¿cierto? Dios a través de un mediador, dándole al pueblo todas sus necesidades. Tenían sed, lo hizo, ¿cierto?, beber agua de la roca. Tenían hambre, les dio pan en el desierto. Por lo tanto, aquí se plantea una escena muy interesante. De hecho, el versículo número 17 y el versículo número 18 del capítulo número 8 nos va a plantear la idea central para poder llegar a comprender por qué Pedro confesó de esta manera. Dice el versículo número 17, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Llegando a este punto, después de la multiplicación de los panes, ¿cierto?, y los peces, a estos 4,000, la gente que lo seguía demanda una señal y Jesús les dice que se guarden de la levadura de los fariseos. Ellos no comprendían que Jesús le estaba diciendo que se guardaran de la hipocresía de los religiosos de ese tiempo. Pero ellos estaban discutiendo. El Señor nos está llamando la atención porque no guardamos pan después de la multiplicación. Y llegamos al versículo 17, lo que acabamos de leer. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y aquí en este verso 18 es donde se marca la clave para poder comprender este capítulo número 8. Teniendo ojos, no veis. ¿Qué hora nuestra pastora? Y teniendo oídos, no oís. Desde aquí se presenta una problemática, porque si usted se da cuenta, el relato que antecede la confesión de Pedro es la sanidad de un ciego. Bendito sea su nombre. Le está recordando el Señor señales del Antiguo Testamento en la multiplicación de los panes y los peces a los 4,000 hombres, a más de esto sin contar niños y mujeres. Moisés lo hizo. Y sin embargo, a pesar de que no fue una gran multitud, el profeta Elías también lo hizo en la casa de la viuda, multiplicando el aceite en las vasijas. Pero aquí se presenta un paradigma y yo quiero que usted comprenda esto y preste atención. Porque hay una comparación. Lo que quiere compartir Jesús en el capítulo 8 es que ellos no pueden ver quién es Jesús. Ellos llevan tiempo caminando con Jesús. Han visto señales de Jesús. Han visto multiplicar los panes y los peces. Han visto cómo Jesús pone las manos sobre los endemoniados y los demonios salen huyendo. Los discípulos han visto cómo el Señor ha hecho prodigios y milagros. Pero sin embargo, teniendo ojos, no podían comprender la identidad de Jesús de Nazaret. ¿Va conmigo, cierto? Se presenta esta problemática que está aquí también en esta iglesia hoy. La incapacidad de comprender quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Puede ser una pregunta muy sencilla, pero no es tan sencilla de responder. Porque yo sé que usted me respondería desde su conocimiento, el Hijo de Dios, pero muy pocos lo harían desde la experiencia de decir, Jesús no es solo mi Señor, Él es mi amigo. Mire, capítulo número 8, versículo número 22. Después de comprender que la problemática del capítulo 8 es que los discípulos están totalmente incapacitados en su entendimiento para comprender que la naturaleza de Jesús no es solo humana,
sino que es totalmente divina. Versículo 22, y quiero que vayamos comparando los versículos bíblicos para que usted comprenda las similitudes de relato de la sanidad de este ciego y la confesión del apóstol Pedro. Versículo número 22. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Cabe entender que muchos eruditos bíblicos comparten esto de escupir en los ojos de un ciego es poner saliva. Él, mirando, dijo, este ciego, mirando, dijo, o sea, el Señor le echa saliva en los ojos y comienza a mirar. ¿Y qué dice? Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Yo necesito que usted preste atención. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo diga a nadie en la aldea. Vamos bien hasta acá, ¿cierto? Hagamos un paréntesis. Los discípulos vienen de una multiplicación de a 4,000 personas. El Señor ha saciado la vida de la gente que le sigue y que escucha su enseñanza. Sin embargo, el Señor le está diciendo que hay un grupo de personas que también siguen a Jesús, pero no con buenas intenciones, sino que lo miran de lejos, están viendo en qué puede fallar, en qué puede caer, en qué se puede equivocar. Ese grupo se llamaban los fariseos. Y Jesús le dice a sus discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos. Teniendo ojos, no comprendían las palabras de Jesús. No comprendían el carácter de Jesús de Nazaret. Y a estos que tienen ojos pero no pueden ver, los lleva a una aldea y les pone un ciego. Los saca de la aldea y cobra una sanidad en la vida de este ciego. Vamos al relato que acabamos de leer como texto base. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Amén. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Quizá usted no se acaba de dar cuenta, pero en ambos relatos, tanto en el relato de la sanidad del ciego, como en el relato de la confesión de Pedro de que Jesús es el Cristo, hay versículos que llegan a ser casi idénticos. Mire, versículo número 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Amén. Versículo número 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos. Si usted logra tener comprensión lectora, se va a dar cuenta que tanto la sanidad del ciego es fuera de la aldea y la pregunta que le hace a los discípulos es andando por el camino. Primera comparación, primer símil. Mire, que esto se pone mejor todavía. Verso 24. Él, mirando, dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Si usted compara este verso número 24 con el verso número 29, es exactamente lo mismo. Entonces, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Comenzar a ver quién es Jesús.
No sé si me sigue con la idea. Y cuando el ciego recobra la vista y puede ver, el Señor le dice una cosa al concluir la sanidad. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Verso número 30. Pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno. Tanto el relato del ciego que está recobrando la vista como la confesión del apóstol Pedro son dos sanidades de ciegos. Porque tanto el ciego no puede ver físicamente, pero Pedro y los discípulos, y más de alguno que está aquí, puede entender quién es Jesús de Nazaret. La sanidad se lleva a cabo en Betsaida. Saliendo de la localidad de Betsaida, llegan a Cesarea de Filipo. Que Cesarea de Filipo está situada aproximadamente unos 40 kilómetros del mar de Galilea. Y esta ciudad es llamada Cesarea de Filipo en honor al César. Cesarea, ¿se entiende, cierto? Al César, al emperador de Roma, César, ¿cierto? Y es Felipe el hijo de Herodes quien manda a reconstruir esta ciudad. Por eso se llama Cesarea de Filipo. Que nosotros cuando estudiamos Filipense, ¿quién se acuerda qué significaba Filipos? Ciudad de Felipe. Entonces, Cesarea de Filipo se pone este nombre en honor a dos personajes que estaban a cargo políticamente hablando de todo el gobierno romano. Cesarea de Filipos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero donde yo quiero anclar la idea en esta noche, en el verso 29. Entonces él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que sois? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Indudablemente, la afirmación que hace Pedro, nosotros lo leemos este relato en el Evangelio de Marcos, sin embargo también este relato está en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, hablando de la identidad de Cristo, que no es solo un carpintero. Jesús no es solo un hombre, Jesús es el Cristo. Indudablemente esta afirmación es verdadera. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es el Cristo. Sin embargo, no deja de estar muy lejos de nuestra comprensión. Jesús es el Cristo, amén. Pero esa afirmación, tú eres el Cristo, aún está muy lejos de nuestro pleno entendimiento de quién es Él. Porque si no, usted vendría con otra disposición a la iglesia. Lo que me llama la atención compartiendo este relato es que desde el versículo número 27 Jesús los saca por el camino, porque no hay nada que el Señor no nos revele si primero no nos hace caminar. Versículo número 27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipos. ¿Y en dónde? En el camino preguntó a sus discípulos. ¿Por qué? Yo quiero decirle a usted, si usted no camina en el evangelio, si usted no se congrega, si usted no estudia, si usted no lee, si usted no anda, a pesar, como dice el Salmo 126, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá. ¿Cuántos dicen amén? Con sus gavillas, con sus bolsillos llenos. Pero no hay nada que Dios no revele si tú primero no andas en el camino. No hay nada que Dios no te pueda iluminar tu mente si primero no dispones tus pasos a enderezarlos. Aleluya. Andando por el camino, el Señor le hace una pregunta. Qué lindo, porque cuando caminamos escuchamos la voz de Dios. Porque ¿cómo Dios te va a hablar si nunca te congregas? ¿Cómo Dios te va a hablar si nunca oras en lo íntimo? ¿Cómo Dios va a ministrarte palabra si nunca abres la Biblia? Primero, antes de que Dios revele, hay que andar en el camino. ¿Cuántos dicen amén? Le hace una pregunta. En la intimidad, Jesús sale de las multitudes. Y este espacio, esta enseñanza es reducida solo a 12 hombres, quienes están en su vínculo íntimo con Jesús. Y le hace una pregunta, qué interesante. ¿Quién dicen los hombres que soy
yo. Y aquí es donde vamos a reflexionar y espero que usted también sea bendecido. Jesús está muy interesado en que sus discípulos sepan quién es Él. Como el Señor también está muy interesado en que usted lo conozca. Y conocer a Jesús no es precisamente venir a una iglesia. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y el Señor hace una pregunta porque Él entiende que la gente le está dando una connotación a Jesús totalmente antiguo testamentaria. Si usted retrocede solo algunos capítulos, en el capítulo número 6 del Evangelio de Marcos, verso 14, cuando el rey Herodes manda a matar a Juan el Bautista, pero Jesús de Nazaret sigue haciendo milagros, sigue resucitando a los muertos, sigue dándole, aleluya, el oído al sordo, sigue dándole la vista al ciego. Dice, oyó el rey Herodes la fama de Jesús porque su nombre se había hecho notorio y no por los afiches. ¿Cuántos dicen amén? Y dijo, Juan el Bautista ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, comprendiendo de que a estas alturas Herodes mandó a matar a Juan el Bautista. ¿Cuántos conocen esa historia? Mandó a Herodías, cierto, trajo la cabeza del profeta en una bandeja de plata. Estaba muerto Juan el Bautista, pero como Jesús es poderoso y hacía milagros y hacía ver a los ciegos y transformaba la vida de los hombres, Herodes dijo, estos poderes que actúan en Jesús, a lo mejor pueden ser que a lo mejor Juan el Bautista haya resucitado. Y si usted sigue leyendo el relato, dice que otros decían que este Jesús es Elías y otros decían es un profeta o alguno de los profetas. Por lo tanto, la gente a Jesús le está dando esta connotación. Yo quiero que usted me preste atención. La gente está viendo que Jesús es un profeta. Si usted no sabe lo que es un profeta, los días miércoles hacemos discipulado sobre profetas menores. La gente lo está asociando, y de hecho el Evangelio de Mateo le da otra connotación más, porque solo el Evangelio de Mateo le hace la comparación con Jeremías. El Evangelio de Marcos solo lo compara con Juan el Bautista, con Elías o alguno de los profetas. Pero el Evangelio de Mateo lo compara con Juan el Bautista, con Elías o con Jeremías. La opinión popular. ¿Quién dice este mundo que es Jesús? ¿Quiénes dicen los de afuera? ¿Quién es Jesús? Yo le pregunto así directamente para usted. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Un hacedor de milagros solamente? ¿Un profeta como los del Antiguo Testamento? ¿O Jesús significa algo más para usted? La opinión popular. Mire, esto refleja que ellos, los discípulos, todos, por boca de otra gente, sabían muy bien qué decían de Jesús. Porque si usted se da cuenta en el relato, cuando Jesús pregunta, ¿quiénes dicen la gente que soy yo? Cuando Él pregunta eso, todos responden. ¿O no? Verso 28. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otro alguno de los profetas. La opinión popular, porque ese es el conocimiento general de este mundo. Y muchos de los que están aquí también solo conocen a Jesús de lo que otros dicen de Él. Muchos conocen a Jesús porque el papá va a la iglesia. Muchos conocen a Jesús como el Dios de mis padres. Alabado sea su nombre. Muchos conocen a Jesús solo a través de la experiencia de otras personas. Dicen Jesús es poderoso porque hizo un milagro en la vida de mi hermano. Hizo un milagro en la vida de mi hermana. Jesús es poderoso porque restauró el matrimonio del vecino. Jesús es poderoso porque sanó a alguien a tal o cual. Pero no dicen Jesús es poderoso porque yo lo conozco. Cuando el Señor les pregunta, ¿quiénes dicen la gente
que soy yo? Ellos responden de inmediato. Unos respondieron Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Porque la connotación judía acerca de Jesús era solo un profeta más como cualquiera. Y sin lugar a dudas, para mucha gente, Jesús es uno más de entre muchos. Todos respondieron, como seguramente nosotros lo haríamos también. Solo con hacer este ejercicio, el otro día, hace tiempo atrás, mi hermano, hacíamos este ejercicio. Si a usted le pasaron una hoja en blanco con una pregunta que diga, ¿quién es Jesús? ¿Cuánta de esa hoja en blanco usted llenaría? ¿Sabría responderlo? Si usted no conoce a Jesús, usted no es cristiano. Si usted no sabe quién es Jesús, usted no es hijo de Dios. Si usted no sabe quién es Jesús, usted no es mi hermano. Si usted no sabe quién es Jesús, usted está perdiendo el tiempo en esta tarde en esta iglesia. Bendito sea su nombre. Esta pregunta del versículo número 28, de alguna manera refleja y está vinculado a la sanidad del ciego. Porque cuando el Señor pone saliva sobre los ojos y el ciego comienza a ver, ¿qué dice? Veo a los hombres, es decir, los veo a todos iguales. En Pedro y en la multitud y en el vínculo de discípulos está pasando exactamente lo mismo. Jesús es un árbol más, es como Juan, es como Elías o alguno de los profetas. Pero yo quiero decirle, Jesús de Nazaret no es un profeta más del montón. Sin embargo, el carácter de Jesús es mucho más que aquello, es mucho más que Juan el Bautista. Jesús es mucho más que Elías, Jesús es mucho más que Jeremías, Jesús es mucho más que alguno de los profetas. Jesús es el santo, Jesús es el creador del mundo, Jesús es el verbo de Dios, Jesús es Dios hecho carne, Jesús es quien se tabernaculizó, Jesús es tu Salvador, Jesús es quien murió por ti. Por eso dale una sonrisa al Rey. Aunque mi hermano, esta predicación pareciera no tener tanta importancia y relevancia para algunos que están acá, es más trascendental de lo que usted piensa. Saber quién es Jesús. De hecho, dentro de los evangelios se nos plantean situaciones donde los mismos discípulos, ante las maravillas de Cristo, preguntaban, ¿y quién es este? Le digo algo, usted y yo no dimensionamos el poder que tiene Jesús de Nazaret. Marcos capítulo 4, verso 41. Entonces temieron con gran temor en la barca y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lucas capítulo 7, verso 49. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa en la casa comenzaron a decir entre sí, ¿y quién es este que aún tiene poder para perdonar los pecados? Hay gente, mi hermano, que camina con Jesús, va de la mano con Jesús, es discípulo de Jesús, pero cuando el Señor hace algo extraordinario, no tenemos nada más que hacer que abrir la boca, abrir bien grande los ojos y decir, yo todavía no lo conozco. Todo lo que todavía tenemos aquí y cada uno de nosotros solamente podemos decir las palabras de Job. Todo lo que conocemos de él es un leve susurro y solo el borde de su manto. Nuestro Dios es grande. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro Dios es tremendo, nuestro Dios es insondable, nuestro Dios no se puede conocer. Jesús no cabe en la mente de un ser humano. De hecho, ¿por qué hay poca transformación en la iglesia? ¿Por qué los hermanos siguen teniendo el mismo carácter? ¿Por qué no hay frutos? ¿Por qué no hay resultados? ¿Por qué los hermanos no son perseverantes? Solo porque esta pregunta no ha sido vida en sus corazones, porque no saben quién es Jesús. Ante estas preguntas, ¿quién es este? ¿Quién es este
que el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es el que va con nosotros? Ha caminado 1 o 2 años y yo no sé quién es. Llevo 15, llevo 20 años, pero sabe que todavía no sé quién es Jesús. Sin embargo, a pesar de que tanto Pedro como sus discípulos no sabían la identidad ni el carácter divino de Cristo, el capítulo 24 de Génesis, cuando este relato tan maravilloso, cuando este hombre, aleluya, manda a buscar a través de Eliezer el Damaseno una esposa para Isaac, bendito sea su nombre, y Rebeca es la adecuada, Rebeca es la idónea, Rebeca es la escogida para traerla. Y mire lo que dice este relato, verso 65, Rebeca también alzando sus ojos vio a Isaac, que Rebeca es tipo de la iglesia, Isaac es tipo de Cristo, y Eliezer, el criado, el que fue a buscar a Rebeca, es tipo del Espíritu Santo, ya que la palabra Eliezer significa Jehová me ayudará. No sé si usted sabe lo que significa Espíritu Santo, el Consolador. Él es nuestro ayudador. Y Eliezer el Damaseno dice, Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello. Rebeca venía andando en el camello y a los ojos ve a Isaac. Nosotros, iglesia de Cristo, a lo lejos vemos, oh, bendito sea su nombre. Porque había preguntado al criado. Rebeca estaba interesada en saber quién era. Como Pedro también está interesado en saber la identidad de su amado, a quien escucha, a quien lleva observando, a quien lleva ministrando su corazón. Rebeca se baja del camello y le pregunta al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y Eliezer el Damaseno le dice, bendita palabra del este es mi Señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y no solo era el Señor de Eliezer, es el Señor de nosotros también. Ese Isaac que veía a lo lejos Rebeca, tipo de Cristo. Y sabe lo más interesante, que el verso bíblico nos revela esto. ¿Quién es este varón que viene? No sé si usted lo sabe, pero este varón viene a buscarnos también. Este varón viene pronto en las nubes. Por eso hay que conocer su identidad. Ante la pregunta, ¿cuántos se van con él? ¿Cuántos dicen amén? Dudamos porque no conocemos quién es Jesús. Dudamos porque no conocemos su identidad. Dudamos porque aún no nos sentimos perdonados. Dudamos porque creemos que nuestro pecado es más grande que el poder de la sangre de Cristo. La primera y única vez en los evangelios en donde Jesús le pregunta a sus discípulos por su identidad es aquí. Y yo quiero preguntarle a ustedes también. Eliezer el Damaseno sabía quién era Isaac. Y Rebeca le dice, alabado sea su nombre. Como 3 están agarrándola, no más parece. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen la gente que soy? Pero cuando deja de estar esta pregunta vinculada a terceras personas y el Señor se lo está preguntando directamente a ellos, todos a una no supieron qué decir. No sé si usted se imagina la escena. A mí, yo cuando leo la Biblia, yo me voy imaginando lo que dice. Está con ellos en Cesarea de Filipo y les pregunta, muchachos, acabamos de estar con 4,000 personas. ¿Qué decía la gente de mí? No, decía esto y esto. Pero ahora ustedes, vosotros, los que me están aquí escuchando, ¿ustedes quién dicen que es Jesús? ¿Lo conoces? ¿Te desafía esta pregunta? ¿Te hace dudar? ¿Te hace cuestionar tu andar en Cristo? ¿O tienes tanta soberbia en tu corazón que dices, yo lo conozco? Pedro responde. Ese Pedro somos tú y somos yo, hombres del vulgo,
Hombres que no merecemos estar a los pies de Cristo. Hombres que no merecen estar aquí en la iglesia. Tú y yo somos ese Pedro. Jesús está muy interesado en que sus discípulos conozcan su identidad. Pedro responde: tú eres el Cristo. Ahora, nosotros pasamos por alto esta palabra, pero está cargado de un significado tremendo desde el Antiguo Testamento esta palabra, Cristo. ¿Le suena o no? Cristo. Cristo. Esta palabra, Cristo, tú eres el Cristo, es una palabra, bueno, yo sé que usted a lo mejor lo conoce y lo sabe, que es derivada de una palabra del idioma griego. De hecho, la traducción a lo español se traduce de la misma manera. La palabra aquí en griego es Christos y se traduce al español de la misma manera, Cristo. Pero esta palabra tiene un significado que significa ungido. Cristo ungido. Cristo ungido. Jesús el ungido. Tú eres Jesús el ungido. Tú eres Jesús el ungido. Y esta misma palabra no nace solo en el Nuevo Testamento ni en la afirmación del apóstol Pedro en este capítulo 8. Porque esta palabra viene de un hebraísmo, de una palabra del Antiguo Testamento y de más de 300 profecías que debían de cumplirse en un hombre que vendría a ser el Cristo de los judíos. Esa palabra hebrea, usted la conoce, la ha escuchado alguna vez en las redes sociales, en la palabra Mesías. ¿La ha escuchado alguna vez o no? El Mesías. Algunos cristianos meos cuchufletas que le ponen bueno al griego es Yeshua HaMashiach. Jesucristo el Mesías, eso significa. La palabra Cristo es ungido. Y la palabra Mesías es la palabra igualmente que Cristo, pero en el idioma hebreo, desde el Antiguo Testamento, dando a entender que Jesús era el Mesías prometido. Esto es muy interesante. El Antiguo Testamento, estamos en Marcos capítulo 8, el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, que es el profeta Malaquías, hay un periodo de más de 1200, 1500 años donde se escribió todo el Antiguo Testamento. Y hay diversas profecías. ¿Por qué quiero que entienda esto? Es muy relevante. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se profetizó, de hecho desde el libro de Génesis capítulo 3, ¿conoce ese texto, no? Verso 15, que el Señor, cierto, de la simiente de la mujer, nacería uno que le rompería la cabeza a la serpiente. Todas estas profecías, tanto del libro de Génesis, capítulo 22 de Génesis, también esta figura de Abraham con Isaac en los montes de Moría, el arca de Noé, la salvación a través de un hombre, todos los relatos, el simbolismo de Isaac, el simbolismo de Jacob, el simbolismo de Isaac con Rebeca, Cristo la iglesia, el simbolismo de José, el que pasa de esclavo a ser rey, todo hablaba de uno que había de venir, que gobernaría mejor que José, que gobernaría mejor que Daniel, que sería el rey de reyes, el Señor de los señores, que no sería un cualquiera, que no sería un simple hombre, sería el máximo, el más elevado, el más genuino. Y ese está aquí en esta tarde. Solo quiero citar 4 pasajes bíblicos. Y a través del Antiguo Testamento, Dios necesitó a un hombre que se llamara el Cristo, a un hombre que nos representara, a un hombre que sí pudiera ser íntegro, santo, perfecto, totalmente puro, una sangre intachable, que fuera el cordero que subiera al madero para morir por tu pecado y también por el mío, para presentarnos perfectos delante del Santo y presentarnos con gran alegría. Por eso Hebreos capítulo 12 dice que iba con gozo subiendo el monte, no iba triste, no iba con pena, no iba
iba, oh bendito sea su nombre, ¿sabe por qué iba con gozo? Porque iba pensando en ti, iba pensando en mí y nos iba a dar salvación. El Rey, el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Y a través del Antiguo Testamento, Dios exige al pueblo de Israel uno que nos representara, un Cristo, un Mesías. Ninguno dio la talla. Ninguno dio la talla. Partiendo de Adán hasta Malaquías, ningún varón de Dios, ni Adán, ni todos los patriarcas del libro de Génesis, tanto Enoc, a pesar de que caminó con Dios y Dios lo traspuso, a pesar de que Noé fue un hombre justo en su generación, a pesar de que Abraham salió de Ur de los Caldeos y caminó a una tierra que no conocía, a pesar de que esperó y a la edad de 100 años le nace su hijo Isaac. Aún en Isaac no era la promesa, ni tampoco en Jacob, ni tampoco en Judá. A pesar de que pasaron los años y de la tribu de Efraín nació Josué, tampoco era Josué, porque terminó en pecado. Tampoco era Acán, que mandó, aleluya, a quitar el manto babilónico de las tierras ajenas. Ningún hombre pudo dar la talla, ni el rey David, ni los grandes profetas, ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, ni Daniel, ni ningún profeta menor pudo ser ese Cristo, pudo ser ese Mesías. Y el Señor está interesado en que sus discípulos conozcan su identidad. El profeta Jeremías en el capítulo 5 verso 1 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Jeremías salió por las calles, salió por las plazas, salió por las iglesias. Jeremías entró a templo Jehová Nisi y no había ningún varón que fuera perfecto, que hiciera justicia. Esta misma proclama la hace el profeta Ezequiel, capítulo 22 verso 30: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En los tiempos de Jeremías se buscó un hombre, no se halló. En los tiempos de Ezequiel se buscó un hombre, no se halló. El mismo Salomón en Proverbios capítulo 20 verso 6 dice: hombre de verdad, nadie lo pudo hallar. Sin embargo, hay un texto tan emblemático, mi hermano, en el Evangelio de Juan capítulo 19 versículo número 5, donde hubo un hombre que sí encontró al hombre que debía de venir. Juan capítulo 19 versículo número 5: y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. En los tiempos de Jeremías no se encontró. Ezequiel salió por las plazas para levantar a uno que hiciera vallazo, hiciera justicia y se pusiera a favor de los hombres. Salomón en su sabiduría está diciendo: hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hasta Juan el Bautista no había ni uno digno. Pero de pronto delante del pretorio se presenta un varón con toda sangre en su cuerpo, con una corona de espinas, con un manto de púrpura, todo flagelado. Y Pilato lo mira a los ojos y dice: yo lo hallé. Yo lo encontré. Yo sé quién es ese hombre. Este día yo he encontrado al Cristo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo a las multitudes: he aquí el hombre. Aquí está. Lo hemos encontrado, mi hermano. No sé si se alegra. Hemos encontrado al hombre que sí nos puede representar. Hemos encontrado al hombre que sí se puede presentar delante de Dios. David no dio la talla, Ezequiel no dio la talla, y muchos de aquí soberbios y arrogantes. Nuestro pecado no nos permite dar la talla. Pero un día se presentó uno manchado de sangre delante de Pilato y les dijo a las multitudes: he aquí el hombre. Esta revelación está totalmente vinculada con Marcos capítulo 8, porque la gente allá afuera puede pensar cualquier cosa de nuestro Cristo. Las marchas homosexuales, ateas y agnósticas pueden hacer burla, escarnio, vestirse como Cristo y que Cristo sea el payaso del mundo. Pero el mío no. Yo sé quién es Jesús y tú también sabes quién es Él. Él es que salvó nuestra vida. Él es el hombre. Él es el hombre. Él es el hombre. Él es el hombre. Él es el hombre, mi hermano. Él es el hombre. Alabado sea su nombre. He aquí el hombre.
al menos en el Antiguo Testamento, 300 profecías son atribuidas a este personaje llamado Jesús de Nazaret. Solo quiero compartirle 3 de las más importantes que eran profecías atribuidas al que vendría a ser el Cristo, el hombre aprobado por Dios. Segunda de Samuel capítulo 23 verso 1 en adelante, el cántico fúnebre y terminal de David. Dijo David, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Él dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Sí, David está diciendo, yo me voy, estoy a punto de partir, pero después de mi partida vendrá uno que gobierne entre los hombres, uno que será el ungido del Dios de Jacob, que será más grande que el dulce cantor de Israel. Ese se llamará Jesús de Nazaret. Miqueas capítulo 5 versículo número 2, hablando de la ciudad donde nacería el Cristo. Pero tú, Belén Efrata, la más pequeña de los pueblos de la tierra, de ti nacerá y saldrá el Cristo, el ungido. Zacarías versículo 9 del capítulo 9, el Mesías, el que había de venir, vendría montando por las puertas de Jerusalén un pollino de asna. Estas señales evidentes del Antiguo Testamento atribuidas solo a un hombre, Jesús de Nazaret. Él es el ungido. Usted tiene que comprender que en el Antiguo Testamento solo se ungía, se declaraba Mesías, ungido de Dios, solo a 3 tipos de personas. En primer lugar, en los tiempos del Pentateuco, a los sacerdotes, a los profetas y a los reyes. Jesús cumple con estas 3. Jesús es el profeta, es el rey de reyes y el sumo sacerdote. Jesús es el ungido. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías prometido. En Jesús se cumplieron más de 300 profecías en el Antiguo Testamento. Desde Génesis capítulo 3 versículo número 15, la simiente que partiría la cabeza de la serpiente, hasta el último versículo del profeta Malaquías, que sería el sol de justicia y que a los impíos lo haría arder como la estufa. Por eso comprendemos las palabras potentes del apóstol Pablo. Jesús es el ungido. Y de esta comprensión, si usted no comprende que Jesús es el Cristo, usted vivirá una vida espiritual miserable, pobre, ciega, teniendo ojo, alabando a Dios, sintiendo su presencia. Nunca va a conocer su identidad. Jesús es el Cristo. Jesús es el Mesías. Jesús es el ungido. Jesús es nuestro Rey. Por eso palabras del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso capítulo 4 versículo número 8 dice que este Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Después de que él fue crucificado, fue muerto en la cruz, fue sacado y llevado al sepulcro por este hombre llamado Nicodemo, y resucitó. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todo lo que nos condenaba. Y dice que desde el trono dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también bajó a lo más profundo de la tierra y despojó, dice el libro de Colosenses, y lo hemos cantado, a todo principado, a toda potestad. No sé si usted sabe lo que es despojar en las antigüedades, cuando iban a las guerras, cuando se terminaba, ¿cierto?, la guerra y estábamos en victoria, despojábamos a las tribus enemigas, les sacábamos todo oro, toda plata, toda piedra preciosa, todo recurso, y los dejábamos pobres, sin poder, sin autoridad. Por eso Colosenses dice que él en la cruz del Calvario despojó a todo demonio. Los demonios no tienen poder ante Jesús de Nazaret. El diablo no tiene autoridad porque Cristo lo venció. Tú no, yo tampoco. Cristo sí, Rey de reyes, Señor de señores. Cristo en la cruz del Calvario lo despojó de toda su autoridad, de toda su riqueza. Lo cantamos. Y despojando a los principados, los exhibió públicamente y les presentó un acta. Y el que decía, este hermano es un adúltero, este hermano es un mentiroso, este hermano es un homicida, este hermano es un pecador. ¿Sabe lo que dice tu acta? Es inocente por medio de la sangre del Cordero. Por eso, conocer la identidad de Jesús
es más importante de lo que usted se imagina. Pablo en el libro de los Colosenses capítulo 2 versículo 8 y 9 nos enseña que habitaba corporalmente la plenitud de la deidad en Jesús de Nazaret. Bendito sea su nombre. Conocer la identidad del Hijo de Dios. Él es el Cristo, Él es el ungido, Él es el Mesías. No esperamos a otro. Él ya vino. Él ya vino. Y Él volverá un día. Sabe que muchos de los que hoy están aquí, soberbios y arrogantes, hoy no lo comprende, hoy no lo entiende, pero sé que un día lo verás. Tus ojos lo verán. Lo tienes por tardanza, amén. Pero tus ojos verán el regreso de mi amado un día. Ese que venía montando un pollino de asna entrando a Jerusalén como manso cordero. Un día lo veremos como lo vio Juan. Con ojos como llama de fuego. Con pecho de bronce bruñido, con sus pies de bronce refulgente. No vendrá solo como un cordero, sino que vendrá como varón de guerra. Vendrá en las nubes a buscar a su amada. Sí, Él volverá. Y solo los que tienen aceite saldrán a su encuentro. Por eso me gustan estas palabras que tanto el profeta Isaías como Jeremías dan testimonio de este Cristo. Y lo cantamos, hay una alabanza muy hermosa del anciano Juan Miranda. Isaías capítulo 42. He aquí mi siervo, en él se contenta mi alma. Palabras que se repiten en el bautismo. Si usted se da cuenta, el profeta Isaías tiene 5 cánticos. Uno de ellos, el Salmo, es el capítulo 42 y otro de ellos el capítulo 53, hablando del siervo sufriente. Y todos esos cánticos del profeta Isaías se cumplieron en la persona de Cristo, en su ministerio terrenal. En esos 3 años, Cristo llevó a cabo cumplimiento de más de 300 profecías del Antiguo Testamento. Y en el momento de su bautismo, Mateo capítulo 3, verso 17, hay una voz desde los cielos que cumple lo que dice Isaías 52. Este es mi siervo, dijo el Padre, en quien se contenta mi alma. No fue Moisés, no fue David, fue el Rey de Reyes a quien viniste a cantarle en esta tarde, mi hermano. Al que nos da vida, al que nos da salud, al que nos da trabajo. Sin embargo, la afirmación del apóstol Pedro no va encaminada con el pensamiento de Cristo. Porque la noción del pueblo judío, del Cristo que había de venir, sería un hombre de guerra. Un hombre que tomaría el trono de Herodes y de César. Y a todos los romanos los sacaría y se instalaría como nación Israel de una vez por todas. Pedro le está diciendo: tú eres el Cristo. El que nos sacará en victoria de estos romanos. Sin embargo, el apóstol Pedro está muy alejado de la realidad de nuestro Cristo. Y esto es muy interesante. Jesús no vino a sentarse en el trono de César para quedar bien con los hombres. Jesús vino a sentarse en otro trono, en el que está a la diestra de Dios Padre. Pero Pedro no entendía algo, que este Cristo era diferente, que este Cristo no tomaría la espada y sacaría a los romanos, que este Cristo no tomaría el escudo ni armas de guerra para matar a todos los agresores de los israelitas, sino que el camino de este Cristo sería a través de la cruz. Por eso que muchos no lo conocen. Dios quiere que seamos exitosos. Pero en el evangelio el éxito se alcanza a través de la cruz, a través de la negación, a través del esfuerzo. Por eso muchos mueren en el intento. Porque cuando el evangelio nos pone en estrecho y que es exigente, ya no queremos ser como Jesús. ¿Está ahí todavía o no? Marcos capítulo 8, versículo número 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer. Subraya esa palabra, padecer. Y ser desechado. Subraya esa palabra. La próxima coma dice: y ser muerto y resucitar después
de 3 días. Verso 32, aquí usted se va a ir de espalda. Entonces, esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No sé si usted entiende lo que acaba de leer. Mire, este mismo versículo en la versión Nueva Traducción Viviente dice, este verso 32, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Porque a veces el Jesús que se te predica no cumple con tus expectativas. Y el Jesús que nosotros enseñamos es un Jesús que hay que morir, que hay que negarse a las pasiones carnales, que hay que negarse a noches sin dormir, hay que negarse a días de ayuno, hay que negarse a cumplir con responsabilidades. Y ese Cristo a muchos no les gusta. Sin embargo, el Cristo que vino no tomó el camino fácil. El ungido, el Padre eterno envió a su Hijo en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Pero el camino de este Cristo no era sencillo, no era fácil. El camino que escogió tu Señor y mi Señor fue por medio de la cruz. Verso número 33, ya estamos terminando, mire. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, ¿qué hizo? Reprendió a Pedro diciendo, quítate de en medio, quítate delante de mí. Y le dio un piropo ahí de gratis. Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cabe entender que este concepto, el poner la mira en las cosas de los hombres, tiene que ver con el establecimiento de un gobierno humano, el mirarlo como un Cristo en ese momento. Pero lo que venía a hacer Jesús no era establecer un reino en ese momento, sino que las palabras del profeta Daniel decían que el reino de este rey no iba a tener principio y nunca iba a tener final. Por eso el que nace de nuevo es parte de un reino diferente y esperamos la manifestación del Santo. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, y estas son las demandas del Cristo si tú quieres seguirle: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Seguramente Cristo tuvo la revelación. Pedro lo señaló: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando por tantos años. Y Pedro lo quiso entronar, lo quiso poner gobernante. ¿Y qué dijo el Señor? Yo no quiero buscar el favor de los hombres. Lo único que quiero es agradar a mi Padre. Y la vía de este Cristo es a través de la negación, es a través de la cruz, es a través de morir a este mundo. Es por eso que la puerta es estrecha. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Lo conoces? ¿Puedes decirme quién es Él? Verso 36. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Nuestro Cristo no tiene poder político en esta tierra. Nuestro Cristo es del cielo. Nuestro Cristo es celestial. Por eso estas palabras tan mal citadas del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo número 13. Todo lo puedo en Cristo, en el Rey, en el Mesías.
Por eso de aquí tan malas interpretaciones. Yo he visto a través de este versículo bíblico jóvenes dentro de un gimnasio tomando una mancuerna de 15 kilos ahí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ignorando el contexto cultural y bíblico, hermano, donde está puesto este verso bíblico. Pablo está escribiendo a la iglesia de los filipenses. Él está preso y expresa el gozo. Vamos adelante, hermanos míos. Estoy orando por ustedes. Está dentro de una celda, está pasando hambre, está desnutrido. Sus huesos son notorios, pero él está diciendo: yo tengo uno más grande en los cielos. Yo tengo un rey verdadero y mi rey no es el César, mi rey no es el alcalde de Cabrero, no es Gabriel Boric, ni ningún político de esta generación. Mi rey es uno más grande. Mi rey murió en la cruz del Calvario. Él es mi rey, Él es mi Señor, Él a quien esperamos en esta tarde. Por eso Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo. ¿No les llama la atención que Pablo no haya dicho con Jesús? Él dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Estas palabras son más potentes. Y ya no vivo yo, sino, ¿sabe quién vive dentro de usted? El Rey del universo. No sé si puede comprenderlo su mente, que dentro de usted vive el Mesías prometido. Pablo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Sabe quién vive dentro de usted? El Alfa, el Omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es, el que ha de venir, el que tenía ojos como llama de fuego. ¿Lo puede comprender? Póngase de pie. ¿Se acuerda del relato del ciego? ¿Se acuerda o no? Yo le hago la misma pregunta. ¿Puede ver? ¿Lo puede comprender? ¿Puede dimensionarlo? ¿O el trabajo no se lo permite? ¿O el cansancio, o sus carnalidades, o sus debilidades, o el sueño que trajo no se lo permite? ¿Qué le estorba dentro de su corazón? Porque los predicadores de este lugar predican la palabra muy fuerte y se puso soberbio su corazón. Eso no le permite ver quién es Cristo. El orgullo de su alma, porque más de alguno de aquí ya quiere irse para la casa. Si tú entendieras quién es el Cristo. Quiero leerte el último relato. El Señor me lo trajo a la memoria. Un conocimiento de quién es Jesús. Bendito es el Señor. La mujer samaritana. Juan capítulo 4, versículo número 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Versículo número 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Si tú fueras ese ciego, ¿dejarías que el Señor te sanara los ojos? Puedes que tenga tus ojos bien, buenos, saludables, pero puede que
estés muy lejos de comprender verdaderamente quién es Jesús. Yo quiero conocerlo mucho más. No es solo un hacedor de milagros. Es el que llevó a cabo el plan de salvación del mundo entero. El que perdona pecados y el que restaura todas las cosas. Y ese rey un día volverá, un día vendrá. Y yo te invito, conócelo. El profeta dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Y vuélvase a Jehová. ¿Qué es lo que te estorba? El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, si yo vuelvo a reconstruir las cosas que un día derribé, transgresor me hago. Hay gente aquí que antiguamente pecaba y dejó esos pecados, pero hoy está volviendo a construir lo que un día derribó. Transgresor me hago. Aquí está Cristo. Y yo deseo con todo mi corazón que usted pueda conocer su identidad, que pueda conocer su carácter. Como siempre lo digo, porque un encuentro con Jesús cambia todas las cosas. Padre, te damos gracias.